Esto es Directo América, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Turquía con miras a revivir las estancadas conversaciones con Rusia. Mientras tanto, en el terreno, al menos 19 muertos y decenas de heridos deja un ataque de Moscú contra el oeste del territorio ucraniano y Kharkiv. Tenemos informe. Escala la tensión entre China y Japón. Medios de Beijing anunciaron un eventual corte a las importaciones de mariscos de la nación nipona luego de que fracasara este martes una reunión de alto nivel para aliviar las tensiones entre ambos países. Esto a raíz de las declaraciones de parte de Japón sobre la política china hacia Taiwán. Ampliamos con nuestra corresponsal. El Congreso de Estados Unidos aprobó con un resonante consenso la ley que obliga a la administración de Donald Trump a publicar los archivos Epstein. Se espera que desde este mismo miércoles el mandatario de la Unión Americana rubrique la desclasificación de los archivos. En el hecho del día hablamos sobre el último y más mortífero ataque israelí desde el inicio de la tregua con la milicia chiita Hezbollah, mientras que se esperan más bombardeos, y para ello vamos a conectar en directo con nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. Comenzamos. La noticia del día pasa por la actualidad de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky se encuentra en Turquía con el ánimo de sumar apoyo para resistir la ofensiva rusa, pero también para contar con la mediación del presidente Recep Tayyip Erdogan y revivir unas conversaciones con Rusia que se encuentran en punto muerto desde hace meses. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, nos amplió previamente en el siguiente informe. En la reunión de hoy en Ankara entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, se espera que los dos líderes hablen sobre todo de la posible futura reanudación de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Estambul, así como empezaron este mismo año en la gran ciudad turca. Recordemos que en los meses de mayo, junio y julio, tanto delegaciones como ucranianas y rusas se reunieron por primera vez en más de 3 años para conseguir varios acuerdos de intercambios de miles de prisioneros, tanto vivos como muertos, entre los dos lados. Sin embargo, esas negociaciones mostraron que las posiciones entre los dos gobiernos están aún más separadas que nunca después de más de una década de conflicto abierto, sobre todo en el este de Ucrania y sobre todo después de la invasión rusa del este y otras partes de Ucrania en febrero de 2022. En las reuniones de hoy en Ankara entre Erdogan y Zelensky se espera también la presencia, aunque no confirmada, del enviado especial de los Estados Unidos en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, Stephen Witkoff, enviado a Europa del Este por la administración del presidente estadounidense Donald Trump en los últimos días. De hecho, según varios medios estadounidenses que citan fuentes anónimas de la administración de Trump, Estados Unidos ha estado trabajando en los últimos días y semanas en un plan alternativo de paz que tiene que ser presentado en los próximos días, tanto al gobierno de Ucrania como también al gobierno ruso de Moscú. En el terreno de la ofensiva del Kremlin no se detiene. La ciudad de Ternopil, al oeste de Ucrania, sufrió un importante bombardeo ruso entre la noche del martes al miércoles. El saldo es de al menos 19 muertos y 66 heridos. El Lviv, también al occidente del territorio, fue objeto de un ataque, mientras que en el otro lado del país, en Kharkiv, se registró una ofensiva con drones que deja 32 heridos, incluyendo a 2 niños. Edificios destruidos y en llamas. Este miércoles en la mañana los equipos de rescate trabajaban en la ciudad de Ternopil, alcanzada por fuertes ataques rusos que dejaron varios muertos. En el oeste, las regiones de Lviv e Ivano-Frankivsk también fueron alcanzadas. Además, Rusia lanzó ataques sobre Kharkiv en el este del país, dejando decenas de heridos. Я проживаю на 3-му поверсі цього під'їзду. Vivo en el tercer piso de este edificio. Cuando ocurrió el ataque, estaba junto a la ventana. Un dron Shahed volaba afuera. Hacía un ruido increíble. A medida que se acercaba, me trasladé al pasillo porque parecía peligroso. Después impactó. La onda expansiva me lanzó al fondo del pasillo. Los habitantes de la capital Kiev también tuvieron que esconderse en el metro debido a los ataques. Hubo ataques bastante frecuentes cerca de nuestra casa, así que comenzamos a ir al refugio más a menudo. Como mi marido está en el ejército y presta servicio, está muy preocupado por nosotros y nos insta a ir al refugio. Este miércoles una delegación estadounidense llegó a Kiev para reunirse con representantes ucranianos y discutir del fin de la guerra.
Por otra parte, Zelensky está en Turquía para también debatir de una posible paz para Ucrania que por ahora parece lejana. El ministro de Exteriores polaco Radoslav Sikorski anunció que quitará la autorización para el funcionamiento del último consulado ruso en funcionamiento en Polonia, situado en Gdansk. Esto como la más reciente consecuencia de lo que calificó como acto de sabotaje en una vía férrea el fin de semana pasado y por la que el gobierno polaco acusó a Moscú. El Kremlin, por su parte, comunicó que las relaciones con Polonia se han deteriorado por completo, mientras que la portavoz de Exteriores, María Zaharova, anunció que Rusia reducirá la presencia diplomática y consular en Polonia en respuesta al cierre del consulado. Más noticias. El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 15 personas murieron en un ataque aéreo israelí contra un campamento de refugiados palestinos. El ejército israelí afirma haber arremetido contra un campo de entrenamiento, dicen, de Hamás. Acusaciones negadas contundentemente por el movimiento islamista, quien argumenta que el lugar era un terreno utilizado para actividades deportivas. Veamos más en este informe. Los rescatistas se apresuran a entrar en el edificio en llamas. Afuera, las ambulancias trasladan a los heridos. El ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo el martes en Sidón, al sur del Líbano, a 60 kilómetros de la frontera, dejando muertos y heridos. Un campo de refugiados palestinos fue el objetivo. Un ataque violento y sin precedentes tuvo como objeto el campamento. Hubo una masacre en el barrio Al-Mansilla y ahora hay otra masacre en el campamento Ain al-Hiway. El ataque se dirigió a una zona civil. Allí no hay nada más que un aparcamiento, ningún campamento militar. En estas imágenes difundidas por el ejército israelí, se afirma mostrar el ataque y se puede ver un edificio siendo destruido. Sin embargo, las versiones varían. La agencia de noticias libanesa informó que primero se atacó un vehículo cerca de una mezquita para luego bombardear el edificio religioso. Según Israel, el objetivo era un campo de entrenamiento de Hamás. El ejército atacó a terroristas que operaban en un campo de entrenamiento de Hamás en la zona de Ain al-Hilwe, en donde se preparaban ataques terroristas contra el ejército israelí y el Estado de Israel. Por su parte, Hamás argumenta que la zona afectada era un campo deportivo frecuentado por jóvenes de la región. Las acusaciones del ejército israelí de que el lugar atacado era un complejo de entrenamiento perteneciente al movimiento no son más que calumnias y mentiras y pretenden justificar su agresión criminal e incitar al odio contra los campamentos y nuestro pueblo palestino. A pesar de que está vigente el alto al fuego entre Israel y Hezbollah, el gobierno Netanyahu ataca periódicamente a su vecino del sur, violando lo pactado. En el continente asiático, este miércoles continúa la nueva escalada diplomática entre las dos potencias regionales, China y Japón. Medios estatales de Beijing informan que el gobierno ha decidido vetar todas las importaciones de marisco desde el territorio nipón. Una medida que se une a la reciente petición de China a sus ciudadanos de no viajar a Japón. Estos desencuentros llegaron luego de que la nueva premier japonesa, Sanae Takaichi, hablara de una eventual respuesta militar como consecuencia de un hipotético ataque chino sobre Taiwán. Ampliamos con nuestra corresponsal en Tokio, Luisa Medina, quien nos envió el siguiente informe. La tensión diplomática entre Japón y China vuelve a traducirse en consecuencias económicas. Pekín decidió restablecer la prohibición a las importaciones de productos marinos japoneses, una medida que había sido parcialmente levantada en junio tras el polémico vertido de agua tratada desde la planta nuclear de Fukushima. China afirma que la suspensión es necesaria para monitorear el agua liberada al océano, pero la decisión llega justo después de que la primera ministra Sanae Takaichi dijera en el Parlamento que un conflicto en Taiwán podría convertirse en una amenaza directa para la supervivencia de Japón. Un comentario que provocó una fuerte reacción de Pekín, que exige que Japón lo retire para no dañar los cimientos políticos de la relación bilateral. Medios locales señalan que Takaichi admitió a su círculo cercano que sus palabras habían ido demasiado lejos. Sin embargo, la mandataria no se ha disculpado públicamente, consciente de que quizás retroceder podría debilitar su posición política interna, que goza de alta popularidad en la actualidad. A pesar de las advertencias de Pekín y la creciente narrativa, diplomáticos japoneses no reportan ningún incidente contra sus connacionales en el territorio chino.
Mientras tanto, China ha extendido sus medidas a otros sectores como alertas de viaje, la no proyección de películas japonesas, y sus medios estatales intensifican la narrativa de que Tokio estaría alterando unilateralmente el status quo de la región. Japón insiste en mantener abiertos los canales de comunicación, pero si las tensiones con China continúan, el impacto económico podría profundizarse. Solo en 2024 los turistas de China y Hong Kong representaron el 26% de todas las llegadas a la isla nipona. Vamos a Estados Unidos. El Congreso aprobó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Jeffrey Epstein, que hará públicos todos los documentos del fallecido financista y delincuente sexual que fueron recuperados en 2008 por parte del FBI y que durante años han dado paso a toda suerte de teorías conspirativas. Se espera que desde este mismo miércoles el presidente Trump rubrique la resolución para desclasificar los archivos. El informe lo tiene Jesús Yajure. Momento crucial y respaldo casi unánime. El Congreso en pleno aprueba la publicación de los expedientes de la trama Epstein y envía la ley al presidente Donald Trump para su firma. La Cámara de Representantes aprobó temprano y de manera abrumadora el proyecto de ley, presentado en julio por un grupo bipartidista de legisladores, con 427 votos a favor y 1 en contra. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, que en principio lo tildó de show político y que fue acusado de impedir o retrasar la votación, acabó votando a favor de la ley. Voy a votar a favor de que esto siga adelante. Todos los republicanos quieren dejar constancia de que están a favor de la máxima transparencia. La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar en 30 días todos los archivos de la trama Epstein, quien, según versión de las autoridades, se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan en la espera de juicio por abuso sexual y tráfico de menores. Tras el levantamiento del shutdown respaldado por disidentes demócratas, anteriormente la propuesta había sido firmada por 4 republicanos que rompieron filas con su partido, entre ellas Marjorie Taylor Greene de Georgia, a quien Trump le retiró su apoyo por sus críticas sobre el manejo del escándalo Epstein. Fui llamada traidora por un hombre por el que luché 6 años, y a quien ofrecí mi lealtad incondicional. Me llamó traidora por apoyar a estas mujeres y por negarme a retirar mi firma de la petición. El Senado también aprobó apenas horas después la ley de manera unánime y sin una votación, y se envió al despacho Oval, donde se prevé que el presidente Donald Trump la firme. Vamos a Indonesia porque el volcán Semeru entró en erupción este miércoles, por lo que la Agencia Nacional de Vulcanología elevó al máximo el nivel de alerta de la montaña más alta de la isla de Java. La entidad agregó que Semeru está provocando nubes de ceniza de hasta 2 kilómetros de altura sobre la cima y pidió que los residentes se mantengan a una distancia de 2,5 kilómetros debido a los riesgos. El Semeru, de más de 3.600 metros de altura, es uno de los casi 130 volcanes activos de Indonesia. Una noche de emociones en la clasificación al Mundial de la CONCACAF, la Confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe. Curazao hizo historia con su primera clasificación a la cita orbital. Lo hizo luego de empatar a 0 en casa de Jamaica al cierre del Grupo B. Con 150.000 habitantes, será el país más pequeño en toda la historia en acudir a la Copa. Panamá, por su parte, ganó a El Salvador por el Grupo A y disputará su segundo Mundial. Otra sorpresa la dio Haití en el Grupo C, luego de ganar 2-0 como local a Nicaragua. El cuadro caribeño volverá a jugar una Copa Mundo después de 52 años. Bien, porque ¿qué hace que las cosas vayan bien? Es la confianza y la determinación. Una vez que estemos determinados, creo que llegaremos muy lejos en esa Copa del Mundo. Sea quien sea contra quien juguemos, como Brasil o Italia, si estamos decididos les ganaremos. Creo que es bueno, al menos jugaremos la semifinal. Es momento de nuestro hecho del día. Vamos a el Líbano. Al menos 15 personas murieron en un ataque aéreo israelí contra un campamento de refugiados palestinos durante la noche del martes, en el ataque más mortífero desde la tregua pactada en 2024. El ejército israelí afirmó haber arremetido contra un campo de entrenamiento de Hamas, acusaciones que niega de manera contundente la organización palestina. Conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. Ethel, ¿cuáles son las últimas actualizaciones sobre esos ataques de ayer martes? Ya sabemos que también se esperan ataques israelíes en las próximas horas.
Sí, buenas tardes. Pues lo que se sabe es que, según las fuentes locales, según los testigos que estaban en el campamento, anoche cuando ocurrió este ataque mortífero, estamos hablando del ataque más mortífero desde que se implementó el alto el fuego, prácticamente lo que se cumplirá dentro de una semana será un año de ese alto el fuego. Este ataque realmente ha sido el peor ataque, como decíamos, desde el alto el fuego. Según los testigos, aquella era un simple hangar donde se utilizaba para que los jóvenes jugaran al fútbol, hicieran deporte, y no había presencia ni de armas ni tampoco de lo que son milicianos de Hamás. Por Israel siguen insistiendo en que era una zona que servía para entrenamiento y para lo que era el llamado a nuevos combatientes para ingresar a las filas de Hamás. Esto puede interpretarse también como esos nuevos ataques que se están esperando en el sur del Líbano, que esta vez han sido con órdenes de evacuación. Normalmente Israel ataca prácticamente todos los días en lo que es la región del sur del Líbano y en el este del país, pero suele hacerlo sin aviso previo. El pasado 6 de noviembre también hubieron esos llamamientos a la población civil para que evacuara algunos edificios en 5 localidades, y ahora han sido en 2 localidades en la zona, en la región de Tiro, que está en el sur del Líbano, donde se ha pedido que evacúen sus edificios porque habrían infraestructura Hezbollah y armas y municiones. Israel lleva semanas amenazando que, debido a que hay ese lento desarme de Hezbollah por parte de las autoridades libanesas y del ejército libanés, ellos han tomado la delantera en este caso y quieren que Hezbollah deje de ser esa amenaza que significa para Israel en el sur del país, porque dicen que se están rearmando, que están reconstruyendo su capacidad militar tanto en el sur del país como en otras zonas. Pero también el último ataque, este ataque que estamos hablando en el campamento de El Gelue en Sidón, podría tener otra lectura, que en este caso estaríamos hablando que precisamente ayer el Consejo de Seguridad de la ONU votó la resolución por ese plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump de la Franja de Gaza, y en el que se está pidiendo el que de alguna manera haya una amnistía para el grupo Hamás, y precisamente este ataque ha sido horas después de que se votara y se aprobara, y también puede ser un llamado por parte de Israel en el que no está de acuerdo. El plazo del desarme de Hezbollah de Tel vence a finales de año. ¿Estados Unidos está conforme con los esfuerzos del ejército libanés? Bueno, sobre este tema la verdad es que también estaría dentro de todo lo que estamos hablando, y es que forma parte de ese alto el fuego que dentro de una semana se cumplirá un año, en el que había ese compromiso por parte del ejército libanés, de las autoridades y también de Hezbollah, de lo que sería desarmarse lo que es en la parte del sur del Líbano, y en el que serían las fuerzas, el ejército, quiero decir, las fuerzas de paz de la ONU las que volverían a controlar toda esa zona del sur del Líbano para que no representara una amenaza para Israel. Lo que está pasando, que no solamente es Israel quien está advirtiendo de que Hezbollah se está rearmando, también Estados Unidos tiene sospecha de que se está rearmando tanto militarmente como económicamente, es decir, que en los últimos meses han entrado millones de dólares desde el aeropuerto, en lo que son las casas de cambio, por canales no legales, por canales que no son los de los bancos, y esto es lo que Estados Unidos está culpando en este caso a lo que son las autoridades libanesas, puesto que ellos deberían estar regulando la entrada de visas, y esto está llevando a que Hezbollah pueda tener otra vez esa financiación para poder rearmarse. Ayer precisamente iba a ir por primera vez, porque ha sido lo que es el nuevo jefe del ejército libanés, Rodolf Hayak, quien iba a ir a Washington en su primera visita, y fue suspendida a última hora precisamente porque Estados Unidos está viendo que no hay esa voluntad por parte del ejército libanés para estar desarmando a Hezbollah. Según el ejército libanés, entre el 80 o el 90% de las armas que tenía Hezbollah en el sur del Líbano, todos los almacenes de armas y municiones, y también lo que es la presencia de Hezbollah, estaría prácticamente a un 10%, pero en cambio Estados Unidos está diciendo que no sería entre el 40 o el 50% que se estarían desarmando, por lo que si
a final de año vence lo que es el desarme de Hezbollah, ese compromiso por parte del Líbano, pues no estarían dando pues esos resultados que está esperando en este caso tanto Estados Unidos como Israel. Como última cosa, me gustaría agregar que Israel ha dicho que tiene también como plazo a finales de año, incluso se está diciendo que cuando se marche el Papa, que tiene una visita a finales de este mes de noviembre y principios de diciembre, podría haber otra vez un repunte, ¿no?, de la violencia por parte de Israel y atacar a Hezbollah en el sur y en otras partes del país, y Estados Unidos estaría de alguna manera apoyando este nuevo ataque si no se toman esas medidas que se están exigiendo por parte del ejército para que desarme a Hezbollah a tiempo. Ethel Bonet desde Beirut, corresponsal de France 24, con nuestro hecho del día. Despedimos así este segundo bloque informativo. Quédense porque ya viene nuestra crónica de medio ambiente.